sientes que todo el tiempo tienes que ser perfecto? ¿Te da miedo no cumplir con las expectativas de los demás? Yo sí. Y si a ti también se te han cruzado estos pensamientos por la mente, posiblemente también te sientas parte de esta historia. A esto le llamo yo nacer con un 10 en la frente. Es como si desde pequeños nos hubieran escrito un 10 con tinta brillante, justo en la frente. Uno que todos pueden ver. El 10 representan todas estas expectativas que tenemos que cumplir. Y la frente, todo lo visible. Al principio pareciera un reconocimiento, una manera en la que los demás te dicen, confiamos en ti. Suena bien, hasta cierto punto motivador. Pero con el tiempo, lo que empieza como una admiración se convierte en una carga. Cada palabra, cada gesto, cada mirada te dice, tienes que lograrlo. Tienes que mantener ese 10 intacto. Cuando yo tenía entre 6 y 7 años, entré a gimnasia, un mundo bastante competitivo. Y en mis primeros entrenamientos llegué a recibir comentarios como, eres el mejor, eres muy talentoso, lo haces muy bien. Y sí, me gustaba. Sentir que de cierta manera podía cumplir con esas expectativas. Pero justo ahí fue donde me di cuenta que ese peso también me hacía sentir. En mi caso, fue la gimnasia. Pero quizá tú lo has vivido en otro lugar. En la escuela, cuando sientes que no puedes bajar de cierto promedio. En la familia, cuando esperan que seas el ejemplo perfecto. En la vida diaria, cuando piensas que solo vales si cumples con las expectativas de los demás. Esto no solo lo he sentido yo. Entre el 25 y el 30% de adolescentes viven el perfeccionismo desadaptativo, una búsqueda por una perfección irreal, que no solo agota, sino genera ansiedad y duele. Sin darnos cuenta, empezamos a vivir por cumplir con una imagen. Expectativas. Queremos hacerlo todo bien, todo el tiempo. Y empezamos a vivir para sostener con una imagen. Y justo cuando eso pasa, dejamos de actuar por gusto y empezamos a hacerlo por miedo. Pareciera que muchas veces el reconocimiento depende de los resultados. Y por intentar mantenerlos ahí, podemos perder lo que nos hace verdaderamente auténticos. ¿Puedes imaginar esto? Como un lápiz. Se ocupa presión para que funcione, pero si esta es constante y excesiva, puede quebrarse. Así es la vida bajo expectativas constantes, que nunca se detienen. Al principio te impulsan, pero si no aprendes a escucharte en medio de ellas, pueden romperte. Y cuando eso sucede, no solo se agota tu energía, te desconectas de lo que eres realmente. Y llega un momento en el que sientes que ese 10 en la frente empieza a borrarse. Como si el brillo con el que te definieron desde un principio se fuera apagando.
poco a poco. En ese entonces ni siquiera odiaba la presión. Dolía que cuando dejaba de cumplir, dejaba de ser relevante. Estaba tan preocupado por generar aplausos, reconocimientos, medallas, que me olvidé de algo sumamente importante. Me olvidé de mí. Fue en ese momento donde llegué al cero. Pero en medio de ese silencio, también entendí que estar en el cero no es el final, sino el inicio de un proceso de introspección, de mirar hacia adentro y reconocer quiénes somos realmente. Estar en el cero no fue sencillo. Es como si de la nada todo se apagara, como si el ruido de afuera fuera disminuyendo, poco a poco. Pero dentro de este proceso fue donde me cuestioné unas preguntas un tanto complicadas de responder. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Realmente lo hago por mí? ¿O lo hago por miedo a no ser visto? Y posiblemente ustedes se han preguntado, ¿cuántas veces hemos hecho cosas solo para que nos valoren? ¿Cuántas veces hemos sacrificado nuestra paz, nuestro tiempo, incluso nuestros sueños, solo para que alguien nos reconozca? Cuando vivimos así, nos volvemos dependientes de la aprobación ajena. Un aplauso puede durar segundos, incluso minutos, pero la presión por mantenerlos ahí pueden quedarse por más tiempo. Y cuando eso pasa, vamos perdiendo lo que nos hace realmente auténticos. Lo que entendí es que nuestro valor depende totalmente de nosotros. Lo verdaderamente importante es aprender a reconocernos. Incluso cuando no seamos un 10, el 9, el 8. Hay días que simplemente vamos a ser un 0. Y eso también es parte de nuestro camino. La vida va más allá de cumplir con expectativas. Se trata de caernos, levantarnos y volverlo a intentar. Porque en cada intento se esconde una parte de lo que somos. Así que la próxima vez que sientan un 0 en la frente, mírenlo bien. Ese 0 no es el final. Ese es el punto donde inicia el cambio, donde se renuevan las fuerzas, donde regresa la esperanza, donde vuelves tú. Porque muchas veces ser un 0 no significa estar vacío, sino estar listo para empezar de nuevo. Muchas gracias.